vamos a retomar el tema que teníamos respecto al uso de Excel para organizar la información en grupos, en tablas de frecuencia. Entonces, partimos del ejercicio de tener un dato de unas lecturas de resistencia, pruebas que se le hacen a unas resistencias eléctricas en las que en este momento tenemos 60 datos. Esos 60 datos son producto del análisis de la medición que se hicieron de los materiales que les hago referencia. Entonces, hay que iniciar organizando la información. Entonces, lo primero que haríamos sería tomar los datos que tenemos originalmente en la secuencia en la que fueron tomados y hay que evaluar si realmente es relevante el orden que tienen. En nuestro caso no es relevante. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlos para ese efecto. Entonces, simplemente realizar el ordenamiento de los datos como primera medida, porque este ordenamiento nos va a facilitar el manejo de la información. Entonces, estoy haciendo la ejecución, hice el ordenamiento. Por ahí en el cuadro de diálogo que ustedes vieron apareció una información respecto a si quería incluir todos los demás datos, porque Excel al pedirle el ordenamiento se dio cuenta que no solo estaba la columna B, sino que también había datos en la columna A. Entonces la pregunta que me hizo fue si iba a ordenar solamente la columna B o iba a incluir también la columna A. Entonces le dije que no, que solo la columna B, para conservar los valores originales que teníamos en el orden que fueron tomados y luego los valores ordenados de acuerdo a la secuencia que tenemos de mayor a menor por valores numéricos. Esta es valor de resistencia eléctrica en ohmios. Entonces, en eso consiste el experimento. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Para empezar a organizar el valor de los datos en una tabla de frecuencia adecuadamente, debo empezar por determinar tres parámetros fundamentales. El rango de los datos, que ese rango de datos realmente es cuánto es el valor de resistencias que estamos manejando. En segunda instancia, el valor de los intervalos. Recuerden que los vamos a dejar en una tabla, entonces el valor de los intervalos es importante para saber de dónde a dónde va a ir el tamaño de cada una de las celdas. En este caso, de las filas, perdón, en este caso, pues el valor en ohmios que nos dio la resistencia. Y finalmente, perdón, corrijo, no es valor de intervalos, es la cantidad de intervalos, o sea, el número de grupos que voy a dejar. Y luego, ahí sí, la amplitud de los intervalos. ¿De qué valor voy a dejar cada uno de los grupos de datos? Para realizar el desarrollo de estos contenidos, entonces yo determinar el rango de los datos. Inicialmente, lo que yo debería hacer es tomar el valor máximo y detectar también cuál es el valor mínimo. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Como ordené la tabla, visualmente los puedo encontrar. Pero en el caso que tenga muchos datos o no los haya ordenado, yo lo que podría hacer sería utilizar una fórmula estadística en el que puedo encontrar cuál es el valor máximo. Entonces utilizaría esa herramienta y la aplicaría. En este caso lo voy a aplicar simplemente por capricho, en realidad no es relevante porque ordené los datos. Lo voy a dejar en los datos que no están ordenados simplemente como ejercicio para que nos demos cuenta. Entonces, él en esa tabla que no está ordenada me detecta cuál es el valor máximo. Luego, en la tabla siguiente me debe detectar, debo buscar, perdón, tabla siguiente no, en el punto siguiente, debo encontrar el valor mínimo de esa tabla de datos. El valor mínimo de esa tabla de datos lo voy a tomar igual
de los datos sin ordenar y él me detecta cuál es el valor. Lógicamente, como ordené los datos, me doy cuenta que realmente aquí tengo 979 ohmios, que es el valor mínimo, y si voy al final de la tabla como lo he ordenado, pues me voy a dar cuenta que el valor máximo es 1023, como aparece acá, que es el último dato de la fila. Pero pues digamos que estas herramientas se utilizan en el caso que yo no tengo ordenada la tabla o tengo que hacerlo como una aplicación frecuente. Recuerden que a veces una tabla de Excel solo la dejo como una matriz y posteriormente estoy organizando la información y recabando información de otras pruebas, de otros experimentos, entonces constantemente los valores van a cambiar. La fórmula no cambia, me permite detectar cuál fue el valor máximo y cuál fue el valor mínimo. Entonces aquí ya puedo calcular el rango. El rango de datos normalmente se puede denotar por una letra R mayúscula, no es obligatorio, pero en muchos libros está. Entonces, para que ustedes lo sepan, entonces tengo una letra R mayúscula. El rango es fundamentalmente la resta del valor mayor y el valor menor. Entonces, determino cuál es esa diferencia de datos. Todos estos datos conservan el valor de la unidad de medida original. No se ha visto alterada. Seguimos trabajando todo en ohmios. Todos estos valores son en ohmios porque fue el valor con el que la magnitud que se trabajó para hacer la prueba de las resistencias. Entonces, aquí tengo en ese momento el rango de datos. Y el rango de datos me dice que va hasta 44 ohmios. O sea, todo el movimiento de las resistencias me lleva a que haya una variación de 24 ohmios. Luego, puedo hacer el ejercicio de trabajar la cantidad de intervalos. Para trabajar la cantidad de intervalos, yo puedo utilizar un coeficiente que trabajó un estudioso de la estadística de apellido Sturges. El coeficiente de Sturges me dice que yo debo tomar para el intervalo de datos, que él lo denota con la letra K mayúscula, y lo expresa como 1 más un valor constante que es 3 o 3,322 multiplicado por el logaritmo del número de datos. Voy a colocar en mayúscula para diferenciarlo. Esa es la fórmula que uno tendría que aplicar para poder establecer cuál es el valor de esa cantidad de intervalos. En nuestro caso, pues tomaría para obtener ese valor de K, voy a dejar por aquí. Entonces tomaría lo que la fórmula me expresa ahí, que sería 1 más 3,322, ¿cierto? Por, aquí sí tengo que escribir el signo de multiplicación para que la fórmula lo tome, por el logaritmo, en este caso, del valor que es n. Recuerden que el número de datos es 60, entonces consigno el valor como 60. En este momento, el valor de K me dio 6,907,018,45. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir el número de cifras decimales y dejarlo como 6,9 como una expresión. En sentido práctico, lo que uno debe hacer es tomar como alternativa el número siguiente. Se recomienda que sea el número más cercano, pero hay que tener en cuenta que debe ser un número impar. Conviene que sea un número impar para poder trabajar las tablas de frecuencia. Entonces, en este caso lo redondearía a 7. ¿Qué quiere decir ese 7? Que yo voy a tener 7 grupos de datos. O sea, en la tablita, además del encabezado, voy a tener 7 filas. Eso es lo que quiere decir fundamentalmente ese valor que acabamos de encontrar. Luego,
tengo que calcular la amplitud de los intervalos que la voy a calificar o la voy a llamar A, en este caso. La amplitud de los intervalos entonces es el cociente o la división entre fundamentalmente el rango, que lo llamaríamos nuevamente R, que es el valor que tenemos ahí, dividido entre la cantidad de intervalos, el rango entre la cantidad de intervalos. Y ese sería el valor que nos daría la amplitud, también aproximada. Estos datos son orientativos siempre, casi siempre nos permiten orientar la información. Entonces, en sentido práctico, la fórmula nos diría que yo tengo que tomar el valor que tengo acá, que es el rango, dividido, en este caso, en el número de intervalos, el valor redondeado. Es mucho mejor, me facilita la tarea. Me dio un valor de 6,28, 6,2. Estos datos son recomendaciones. Entonces, ¿qué me quiere decir este dato? Me quiere decir que entonces la cantidad de intervalos recomendado que me facilita trabajar la tabla son 7 y que la amplitud de los intervalos debería ser de 6 ohmios. Eso es lo que me quiere decir la tabla. Que voy a trabajar dentro de un intervalo de 44 ohmios, que voy a trabajar con una cantidad de intervalos de 7 y voy a trabajar con una amplitud de intervalos de 6 ohmios entre el valor mínimo y el valor máximo. Eso sería fundamentalmente la parte inicial con la que yo configuro la manera en la que voy a trabajar los datos. Recuerden entonces que para construir la tabla yo tengo aquí que establecer cuál es el intervalo y para eso conviene en Excel diferenciar el límite inferior en una celda y el límite superior, porque a veces necesito hacer fórmulas matemáticas y si dejo yo todos estos números como una sola expresión, a veces terminan teniendo carácter de texto, entonces no me facilitan el trabajo. Realmente entonces, por eso lo vamos a manejar de esa manera. Bien, ¿qué me recomienda entonces los valores que estoy trabajando? Me dice que el límite inferior entonces es de 979 y que a eso tengo que sumarle, de acuerdo a esto, 6 ohmios, ¿cierto? Entonces sería 979 y a este valor le tendría yo que sumar 6 ohmios. Entonces, en sentido práctico, tomo esta cifra y le sumo el valor que me dio la amplitud de los intervalos, que es la que tengo acá. Luego puedo decirle que me copie simplemente este valor de acá y puedo repetir la fórmula. Y ahí en adelante, pues puedo copiarlo. Ahí ya tengo dos intervalos, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 4, 6, 7. Vamos a mirar. 2, 4, 6, 7. Quiero que se fijen en una cosa que nos ocurrió. Eso a veces pasa con la organización de estas fórmulas y estos son solo herramientas para organizar los datos, ¿de acuerdo? Fíjense que en este momento nos dio como dato máximo en la suma de las tablas 1021 y recuerden que aquí nos dio un valor decimal, ¿sí se acuerdan? Que aquí nos dio 6,3, entonces por esa variación de ese decimal nos va a dar un intervalo mayor en algún momento. Vamos a tener que calcular entonces el centro de clase. El centro de clase es el dato que me va a representar la clase. El grupo, acuérdense que llamamos clase a cada uno de los grupos. Aquí quiero hacerles referencia también a que se den cuenta que tenemos realmente 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Como más o menos lo establecimos acá. Entonces tenemos 7 grupos y eso nos facilita la clasificación de la información y nos permite clasificar también nos permite como tener una justificación, una justificación de por qué tomamos la decisión de dejar 7 grupos y no dejarlo como tan
como tan al azar, decir, no, es que me pareció o pudo ser mejor. No tenemos como una justificación técnica, al menos con una fórmula. ¿Qué vamos a hacer aquí? Colocar el centro de clase. El centro de clase no es otra cosa que el promedio de los valores que tenemos ahí. Es únicamente eso. ¿De acuerdo? En este caso, lo que yo voy a hacer es adicionar la cifra de 1023 que tenemos acá. Que aquí llegamos hasta 1020, ¿se fijan? Entonces me toca adicionar la cifra de 1023 que tenemos acá. Entonces a mano la voy a modificar, voy a dejar 1023. ¿De acuerdo? Lógicamente me cambió también el valor del centro de clase automáticamente. Si ustedes se fijan, aquí automáticamente lo cambió, estaba en 1018 y lo cambió a 1019. Y luego tengo que establecer cuántas de las resistencias que estamos trabajando están entre 979, acuérdense que este es un intervalo cerrado, entre 979 y menos de 985 porque este intervalo aquí es abierto. Si yo encuentro el valor de 985, no lo voy a colocar en la primera clase, en el primer grupo, lo voy a colocar en el siguiente, porque este intervalo me está contemplando 985 hacia arriba, y este intervalo me está diciendo los números hasta antes de 985. Ese es el concepto del intervalo abierto y del intervalo cerrado. Si yo lo voy a ejemplificar, lo dejaría así. Lo que pasa es que al cambiarlo pues me altera la fórmula. Entonces, aquí voy a deshacer los momentos, solamente 979 y 985. Listo. Aquí voy a escribir 985 y lo voy a dejar con este paréntesis. Los demás valores se perdieron, pero por el tema del cambio de la fórmula ya ahorita los regresamos. Tenemos una llave que me representa el intervalo cerrado y un paréntesis que me representa el intervalo abierto. Entonces, en este momento, pues voy a deshacer todo, pero para que lo tengan en su mente. El límite inferior es un intervalo cerrado, el límite superior es un intervalo abierto. Los valores entre 979 y 985, que tengo ya aquí hecho. 979 y 985. Acuérdense que no lo voy a incluir, entonces llego hasta 984. Entonces ya sé que tengo ese grupo de valores. ¿Cuántos? 5. Entonces aquí coloco 5. Este campo va a ser la frecuencia. Bueno, pues voy a decirles, este campo va a ser la frecuencia, van a ser 5. Ya algo he adelantado de este ejercicio un poco, entonces para agilizar el asunto, ya se dieron cuenta cómo es la mecánica. Voy a copiarlo simplemente y lo coloco acá para que todos tengamos la información. El grupo entre 985 y 991 está 9 veces, hay valores de 9 elementos, de 9 resistencias dentro de ese intervalo. Entonces 985 y 991, pero acuérdense que es antes de 991, no incluyo el 991. Lo voy a diferenciar de color. Entonces, ¿cuánto me da aquí? Lo quité. Me da 9, efectivamente, 9 veces se repite y así se hizo el ejercicio con los demás. Debo hacer una verificación que es importante y es sumar la frecuencia. La frecuencia me tiene que dar el total de los datos, si no el cuadro quedó mal hecho. Y entonces hasta aquí dejaríamos de momento el proceso de cómo empezar a construir una tabla de frecuencia con los datos que teníamos. Entonces continuamos en un próximo video indicándoles cómo terminamos de hacer la tabla y qué análisis hacemos sobre el resultado de la tabla.